Bueno, vamos a iniciar una serie de programas que nos permitan conocer a fondo la historia de Granada. Para el día de hoy, entonces, vamos a trabajar las fechas más históricas de la fundación de Granada. Además, vamos a leer y a tener en cuenta el mito de la fundación de Granada y vamos a mirar, digamos, el primer censo de los pobladores de Granada. Para el año de 1804, es decir, en el siglo XIX, ya vivía en estas tierras el señor Juan de Dios Gómez de Castro, vecino de Marinilla. Entonces él se dirigió a don Víctor de Salcedo, gobernador de la provincia de Antioquia, pidiéndole licencia para edificar una capilla. Para ello aducía algunas razones. Primero, que el paraje de las Vegas o Baos quedaba muy retirado de la iglesia madre, que era la ciudad de Marinilla, y que estaba más o menos a unas 6 leguas y por muy malos caminos. Y que segundo, en caso de conceder la licencia, se pedía el favor de devolver los papeles para con ellos pedir la licencia eclesiástica. El gobernador Salcedo había renunciado y entonces nombraron encargado a don Antonio Viana, y este le tocó conceder la licencia por decreto del 20 de febrero de 1805. El doctor Ángel Valverde y Bustamante, obispo de Popayán, entonces dio la licencia eclesiástica el 13 de marzo de 1805. El obispo de Popayán comisionó al doctor Alberto María de la Calle, vicario y superintendente de la provincia de Antioquia, para que, tan pronto como estuviera construida la capilla, la bendijera y celebrara en ella. Este comisionó al doctor Jorge Ramón de Posada, vicario de Marinilla, quien cumplió su comisión el 31 de enero del año de 1807, la cual encontró concluida. El territorio de Baos, pues, pertenecía a la jurisdicción de Marinilla y la capilla se fundó en el paraje de Las Vegas, pero más adelante, en el año de 1814, se trasladó al paraje de los Baos y allí se señaló su cabecera, es decir, el lugar que hoy ocupa la plaza principal de Granada. El primer juez fundador de Granada entonces fue el señor José Salvador de la Serna, que era el dueño de las tierras donde se trasladó el caserío y donó la tierra suficiente para construir la nueva iglesia y la plaza principal. Por ello fue nombrado primer juez poblador. Mientras la capilla estuvo en Las Vegas, Granada se llamó Santa Bárbara de Larisa, pero luego que se trasladó al lugar que hoy ocupa se llamó Baos. El nombre de Baos lo tuvo Granada hasta el año de 1904, el cual fue cambiado por ordenanza de la Asamblea número 18 del 5 de julio de 1904. La Asamblea Departamental de Antioquia, en uso de sus facultades legales, ordena, artículo único: desde la publicación de la presente ordenanza, el municipio de Baos, perteneciente a la provincia de Oriente, se denominará oficialmente Granada, dado en Medellín a los 5 de julio del año de 1904. El presidente Donicio Arango, el secretario Adolfo Molina. Gobernación del departamento, Medellín, 5 de julio de 1904. Publíquese, ejecútese, José de J. Henao, secretario de gobierno, Salvador Osa. Esto pues está más o menos lo que es la síntesis de lo que fue la fundación de Granada. Pero como todos los pueblos, para que se llamen como tales pueblos, deben tener un mito sobre el cual se construya una historia religiosa sobre la fundación de Granada. Granada también lo tiene. Dice que antes de erigirse la capilla que existió en este lugar, en los primeros años del siglo XIX, vivía en estos contornos un pobre labriego llamado Antonio Agudelo, de una modesta familia,
y que como cristiano de antiguo cuño, amén de otras devociones principales, la tenía la gloriosa Santa Bárbara, virgen y mártir, a quien había tomado por patrona suya y su familia. Era terciador de profesión e iba con frecuencia hasta Río Negro para llevar peso enorme de mercancías. Todo el mundo sabe que ese oficio tan fuerte para el organismo de un hombre estuvo en uso aquí por mucho tiempo. A causa de lo malo de nuestras vías de comunicación, cada año, el 3 de diciembre, se dirigía Agudelo desde su casa, acompañado de algunos vecinos, a una capillita que había en el sitio que hoy ocupa el santuario. Llevaba la imagen de la augusta Virgen Santa Bárbara e iba por el camino alternando con rezos devotos del Santo Rosario, el canto de algunos piadosos himnos y acompañándolo con su música semi-indígena. Después de la salve y de la Santa Misa que hacía celebrar a sus costas, el piadoso Agudelo volvía a su casa en compañía de sus vecinos con la misma devoción y del modo como habían ido el día anterior. Con verdadero fervor rogaba a la Santa todos los días una gracia especialísima, que no lo dejara morir sin los últimos sacramentos. En uno de sus viajes a Remolino, enfermó de muerte en aquellas solitarias playas del Nare, casi en su confluencia con el Magdalena. No había que pensar por entonces que en aquellos lugares hubiese algún sacerdote, ni en sacramentos, ni aún en auxilios temporales. Pero, misterios de la gracia, se hallaba a la sazón en Bogotá, retirado en su convento, un religioso natural de Marinilla llamado Fray José María Pineda. Sintióse de repente impelido por un movimiento interior a venir a su tierra de Antioquia, y dicen que sin la venia del superior del convento ni nada, llegó a Honda, bajó en Champán hasta Islitas y tuvo conocimiento de la enfermedad del terciador Agudelo. Le administró los últimos sacramentos, recomendó su alma a Dios y la envió en paz a la eternidad. Una vez terminada esta obra de salud, reflexionó el reverendo padre Pineda y vio que su viaje hasta Marinilla o Medellín no tenía objeto y regresó inmediatamente a su convento en Bogotá. Desde allí escribió a sus amigos de Marinilla refiriéndoles el caso e invitándolos a fundar una capilla en honor a Santa Bárbara en los lugares donde quedaba la familia del afortunado Agudelo. Lo cierto es que, movidos por este fervor de Santa Bárbara, los dueños del terreno que hoy ocupa Granada pidieron al señor Velarte, obispo de Popayán, permiso para edificar una capilla y hacer celebrar en ella el santo sacrificio. Al mismo tiempo, al señor gobernador del cantón, don Antonio Viana, en 1805 las facultades necesarias para una población con el permiso para la fundación y nombrando juez fundador a don Juan de Dios Gómez, principal peticionario. Edificada ya la capilla, el presbítero José Ramón de Posada, cura de Marinilla, la bendijo y celebró por primera vez en ella el santo sacrificio de la misa el 31 de enero de 1807. Esta pues es más o menos como la historia de los datos pues históricos y además la historia del mito de la fundación de Marinilla. Tenemos entonces que para la erección del municipio, para la erección de parroquia, el juez poblador Juan de Dios Gómez de Castro se vio en la necesidad de hacer un censo, un padrón general donde aparecían todos los vecinos de la región de Granada. Entonces, esto se hizo en el año de 1811.
y se encontraron pues entonces en esta época 423 hombres y 411 mujeres, y se hizo entonces para 110 familias agregadas, dando un total de 128 hogares debidamente conformados por padre, madre e hijos. De estos hogares nos encontramos que hay 2 familias de esclavos debidamente acreditados y reconocidos como tal. A nivel histórico, Agregados exhorta a personas o familias que habitan una misma casa, pero que no hacen parte del núcleo familiar de la familia principal o propietaria del predio. Entonces, para esa época, pues, existían en Granada entonces 800 personas, y los apellidos más sobresalientes que existían en esta zona eran para el año de 1811 los siguientes: los Vitriago eran 11, los Giraldo eran 8, los Alzate 3, los García 5, los Gómez 10, los Parra 6, Hincapié 5, Aristizábal 3, Duque 5, Tamayo 3, López 7, Salazar 4, Peláez 2, De la Serna 6, Hoyos 4, Montes 4, Zuluaga 4, Gutiérrez 3, Quintero 7, Martínez 3, Agudelo 6, Hernández 7, Montoya 2, Castaño 5, Arias 7, González 8, Cuervo 8, Dávila 2, Valencia 6, Carvajal 3, Cardona 3, Naranjo 3, Murillos 2, y entre otros apellidos como Triana, Jiménez, Hurtado y Galeano y Loaiza también existían algunos. En general hay una relación muy constante entre hombres y mujeres. No existía mucha diferencia pues de género en aquella época. En relación de estadística había más hombres que mujeres, con una diferencia pues de 12 personas, más del género masculino, y en el censo no se discriminaba ni edad, ni condición, ni clase. Entonces esto es más o menos la primera parte que tenemos para este trabajo que se está haciendo sobre la historia de Granada. El próximo programa entonces lo dedicaremos al traslado de la capilla de Las Vegas al lugar que hoy ocupa, y más o menos el trabajo que se hizo para fundar la iglesia de abajo, lo que nosotros llamamos la iglesia filial, que fue terminada pues en el año de 1822, pero esto pues ya será entonces objeto del próximo programa. Muchas gracias.